Desde 1821, cuando se consumó la independencia, el país inició un camino lleno de desafíos. La guerra había dejado la economía devastada y las disputas políticas apenas comenzaban. Agustín de Iturbide se convirtió en emperador, pero su proyecto enfrentó la oposición de quienes deseaban una república y una profunda crisis económica que no logró resolver. Mantuvo estructuras coloniales como el poder de la Iglesia y los privilegios del ejército, conservó sistemas de tributos y recurrió a créditos extranjeros que aumentaron la deuda pública. El descontento creció hasta que en 1823 se proclamó el Plan de Casamata, que exigía la abolición del imperio y la instauración de una república federal. La rebelión triunfó e Iturbide abdicó. En las décadas siguientes, México quedó atrapado en una intensa disputa entre conservadores y liberales. Los conservadores proponían un Estado fuerte y centralizado, defendiendo los privilegios de la Iglesia y el ejército, con la idea de mantener la estabilidad. En 1835 lograron instaurar la primera república centralista y aprobar las 7 leyes, que transformaron los estados en departamentos bajo control del gobierno central y crearon el supremo poder conservador para vigilar el orden constitucional. Sin embargo, el centralismo enfrentó graves problemas. La exitosa separación de Texas, la Guerra de los Pasteles y la guerra con Estados Unidos mostraron la incapacidad del modelo para mantener la integridad nacional. En 1848 México firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, perdiendo más de la mitad de su territorio. Mientras tanto, los liberales proponían un país basado en la soberanía popular, el federalismo y la separación entre Iglesia y Estado. Defendían libertades civiles como la libertad de expresión y promovían una educación laica. En 1833, Valentín Gómez Farías, apoyado por José María Luis Mora, impulsó reformas para debilitar el poder de la Iglesia y el ejército, pero Santa Anna anuló estos cambios cuando se alió con los conservadores. En 1854, los liberales iniciaron la Revolución de Ayutla, que condujo a la creación de la Constitución de 1857. Esta carta fundamental estableció una república federal, eliminó fueros eclesiásticos y militares, y consagró derechos fundamentales que darían forma al México moderno. A esta tensión interna se sumó un nuevo conflicto, la intervención francesa. Tras la Guerra de Reforma, México quedó en ruina económica y con una elevada deuda externa. Cuando Juárez suspendió pagos, Francia utilizó como pretexto las reclamaciones de ciudadanos franceses para intervenir militarmente. Napoleón III buscaba expandir la influencia francesa en América y contrarrestar el poder creciente de Estados Unidos. La flota francesa bloqueó y bombardeó el puerto de Veracruz para forzar el pago. Con apoyo francés, Maximiliano de Habsburgo llegó a México en 1864 para gobernar como emperador. Aunque respaldado por conservadores, mantuvo varias leyes de reforma, permitió la libertad de culto y promovió decretos a favor de comunidades indígenas, lo que generó fricción con quienes esperaban restaurar antiguos privilegios. Cuando Estados Unidos terminó su guerra civil en 1865, presionó a Francia para retirar sus tropas. La resistencia republicana triunfó y en 1867 Maximiliano fue capturado y fusilado, marcando el fin del Segundo Imperio. Ese mismo año se fundó la Escuela Nacional Preparatoria bajo la dirección de Gavino Barreda, introduciendo el positivismo en el sistema educativo mexicano. Tras la restauración de la República, México volvió a regirse por la Constitución de 1857. Sin embargo, pronto surgió un nuevo protagonista, Porfirio Díaz. Se levantó en armas contra la reelección de Juárez mediante el Plan de la Noria, y con el tiempo, estableció un régimen que duró más de 30 años. El porfiriato trajo estabilidad política, crecimiento económico y una notable modernización. Se expandió la red ferroviaria, se construyeron obras emblemáticas como el Palacio de Bellas Artes y el Ángel de la Independencia, y se impulsó la industria. Pero este progreso vino acompañado de autoritarismo, represión mediante los rurales, censura a opositores y un incremento de la desigualdad social. En el campo, el sistema de tiendas de raya sometía a los campesinos en ciclos de deuda, afectando su libertad. Huelgas como Cananea y Río Blanco reflejaron la inconformidad obrera y mostraron la influencia de movimientos internacionales. El régimen de Díaz se debilitó cuando Francisco I. Madero fue encarcelado tras postularse a la presidencia. Madero escapó de prisión y lanzó el Plan de San Luis, convocando a la rebelión el 20 de noviembre de 1910. Su mensaje despertó esperanza en distintos sectores sociales. Emiliano Zapata, líder campesino del sur, exigió la devolución de tierras mediante el Plan de Ayala, adoptando la consigna de tierra y libertad. En 1913, Victoriano Huerta dio un golpe de Estado y ordenó el asesinato de Madero, lo que avivó la guerra. Las causas de la revolución eran profundas: desigualdad, autoritarismo y despojo territorial.
Venustiano Carranza lideró el constitucionalismo y convocó a un congreso que promulgó la Constitución de 1917. Esta incluyó avances como el artículo 123, que estableció derechos laborales, y el artículo 27, que reafirmó la soberanía nacional sobre los recursos naturales. Tras la Revolución, México enfrentó el problema del caudillismo. La debilidad institucional permitió que líderes regionales ejercieran poder por encima de las leyes. Para resolver esto, Plutarco Elías Calles fundó en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, unificando las facciones revolucionarias y marcando el fin del caudillismo. En 1938, Lázaro Cárdenas transformó el partido en el Partido de la Revolución Mexicana, integrando sectores obreros, campesinos y militares, fortaleciendo el institucionalismo. En el siglo XX, México adoptó distintos modelos económicos. Entre 1940 y 1970, se vivió el milagro mexicano, caracterizado por crecimiento acelerado, industrialización y estabilidad. La sustitución de importaciones y la Segunda Guerra Mundial favorecieron el desarrollo industrial. Más tarde, durante el desarrollo estabilizador entre 1958 y 1970, México experimentó baja inflación, estabilidad cambiaria y crecimiento continuo. Sin embargo, el desarrollo compartido de los años 70 buscó distribuir mejor la riqueza, y el modelo de crecimiento acelerado de finales de esa década llevó a un endeudamiento excesivo y a la crisis económica de 1982. Las crisis económicas de los años 80 impulsaron la adopción del modelo neoliberal. Esto implicó reducir el papel del Estado, privatizar empresas públicas, liberalizar el comercio y abrirse a la inversión extranjera. Aunque estas políticas modernizaron ciertos sectores, también aumentaron la desigualdad y la precarización laboral. En 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, integrando México en los mercados globales. Asimismo, el movimiento estudiantil de 1968 había revelado la fragilidad del sistema político y demandado mayor democracia. Con el tiempo, se realizaron reformas institucionales que permitieron una apertura política gradual. En 1990 se creó el IFE para garantizar elecciones imparciales. La alternancia política llegó en el año 2000, aunque algunos analistas consideran que la transición democrática continúa en proceso. Hoy en día, México sigue enfrentando los desafíos de la globalización, como la competitividad y la inclusión social. Los gobiernos recientes han buscado continuar políticas económicas con ajustes que fortalezcan la regulación y las acciones redistributivas.